Mi madre eligió a su nuevo marido antes que a mí y años después él destruyó a toda la familia menos a mí. La primera vez que vi a Daniel Reeves tenía 14 años y acababa de llegar al funeral de mi padre con una sonrisa demasiado blanca para alguien vestido de negro. Mi madre lo presentó apenas 3 semanas después del entierro, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para hacerlo oficial. Es un viejo amigo, dijo aquella noche mientras intentaba sonar natural. Pero incluso entonces supe que mentía. Porque nadie mira a un viejo amigo de esa manera. Mi nombre es Mason Walker y el día que mi padre murió también perdí a mi madre. Solo tardé algunos meses más en darme cuenta. Antes de Daniel, mi vida era normal. No perfecta, pero normal. Vivíamos en las afueras de Denver, en una casa modesta llena de fotografías familiares y discusiones pequeñas sobre cosas sin importancia. Mi padre trabajaba como electricista. Mi madre era profesora de primaria. Y yo todavía creía que los adultos sabían lo que hacían. Hasta el accidente. Un conductor borracho atravesó un semáforo en rojo y convirtió nuestra vida en una llamada telefónica a las 2 de la mañana. Después de eso todo cambió demasiado rápido. Mi madre pasó de llorar todos los días a pasar horas arreglándose delante del espejo. Daniel empezó a aparecer constantemente por casa. Primero con comida. Después arreglando cosas que nadie le había pedido arreglar. Luego quedándose hasta tarde. Finalmente durmiendo allí. Y yo lo odié desde el principio. No porque reemplazara a mi padre, sino porque intentaba hacerlo. Tu padre querría que siguierais adelante, decía constantemente mientras se sentaba en su sillón y bebía cerveza en su cocina. Cada vez que lo escuchaba decir eso sentía ganas de romperle la cara. Pero mi madre estaba cegada. Completamente cegada. Daniel era encantador con ella. Ethan. Paciente. El hombre perfecto delante de otros. Pero conmigo era diferente. Sutilmente diferente. Pequeños comentarios. Miradas largas. Sonrisas falsas. Como si estuviera esperando algo. Y no tardé en descubrir qué era. Control. Daniel necesitaba controlar todo lo que tocaba. La casa. Las decisiones. A mi madre. Y eventualmente también intentó controlarme a mí. Tenía 15 años la primera vez que discutimos de verdad. Llegué tarde del entrenamiento de baloncesto y lo encontré sentado en el salón esperando como si fuera mi padre. ¿Sabes qué hora es?, preguntó. Ni siquiera dejé la mochila en el suelo. No eres mi padre. Todavía recuerdo cómo cambió su cara durante un segundo. Solo un segundo. Lo justo para que viera quién era realmente detrás de aquella máscara amable. Después volvió a sonreír. Y tú necesitas aprender respeto. Mi madre apareció desde la cocina inmediatamente. Mason, discúlpate. La miré incrédulo. ¿Perdón? Daniel solo intenta ayudarte. ¿Ayudarme? Claro. El hombre que llevaba menos de un año en nuestras vidas ahora decidía cuándo podía llegar a casa. Y mi madre lo permitía. Aquella fue la primera vez que entendí algo importante: Daniel no estaba entrando en nuestra familia. Estaba reemplazándola. Y mi madre lo estaba dejando hacerlo. Con el tiempo todo empeoró. Daniel empezó a decidir qué podía hacer, con quién salía y cómo debía comportarme. Mi madre siempre terminaba dándole la razón. Siempre. Porque discutir con él significaba escuchar horas sobre lo mucho que hacía por nosotros. Y ella tenía miedo de quedarse sola otra vez. Eso era lo más triste de todo. Mi madre no eligió a Daniel porque lo amara. Lo eligió porque no soportaba el vacío que dejó mi padre. Y yo terminé convirtiéndome en el recordatorio incómodo de la vida que perdió. A los 17 años prácticamente no hablábamos ya. Pasaba el mayor tiempo posible fuera de casa. Entrenamientos. Amigos. Trabajos de medio tiempo. Cualquier excusa servía para no ver cómo Daniel se adueñaba lentamente de todo lo que antes pertenecía a mi padre, hasta que ocurrió la noche que terminó de destruirlo todo. Era viernes. Llovía muchísimo. Volví a casa cerca de medianoche y escuché gritos desde la cocina antes siquiera de abrir la puerta. Mi madre estaba llorando. Daniel gritaba. Y cuando entré, ambos se giraron hacia mí al mismo tiempo. Entonces vi el jarrón roto en el suelo. Y la marca roja en el brazo de mi madre. El mundo se detuvo. Miré lentamente a Daniel. ¿La has golpeado? Mi madre habló demasiado rápido. No ha sido nada. Pero Daniel no negó nada. Solo me observó en silencio. Y en ese instante entendí exactamente qué clase de hombre era realmente. Di un paso hacia él. Te voy a matar.
Mi madre se interpuso inmediatamente entre los dos. Mason, basta. La miré completamente incrédulo. ¿Te ha hecho daño? Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi madre se giró hacia mí con lágrimas en los ojos y gritó: «Estoy harta de que intentes destruir esta familia». Familia. Aquella palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Porque entendí algo horrible. Ella ya había elegido. Y no había sido a mí. Después de aquella noche, la casa dejó de sentirse como un hogar. Ya no era el lugar donde crecí con mi padre viendo partidos de béisbol los domingos o ayudándome con los deberes, en la cocina. Ahora todo olía a Daniel. Su colonia. Sus herramientas tiradas por el garaje. Su voz ocupando cada habitación como si siempre hubiera vivido allí. Y lo peor era que mi madre actuaba como si nada hubiera pasado. Como si yo hubiera imaginado la marca en su brazo. Como si el verdadero problema hubiera sido mi reacción. Durante días apenas me habló. Cuando lo hacía era únicamente para recordarme que debía madurar y dejar de comportarme como un niño resentido. Daniel, en cambio, empezó a tratarme con una calma extraña. Demasiado calmada. Como alguien que sabe que ya ganó. Y quizá tenía razón. Porque mi madre siempre terminaba poniéndose de su lado. Siempre. Una semana después del incidente llegué a casa y encontré todas las fotografías de mi padre guardadas dentro de cajas en el garaje. Todas. Las del salón. Las del pasillo. Incluso la que estaba en la mesita de noche de mi madre desde hacía 15 años. Sentí un vacío horrible en el pecho. Entré directamente a la cocina sosteniendo una de las fotos entre las manos. ¿Qué es esto? Mi madre levantó la mirada del fregadero y suspiró como si estuviera cansada de mí incluso antes de hablar. Daniel cree que necesitamos seguir adelante. Daniel cree. Daniel piensa. Daniel quiere. Cada vez escuchaba menos a mi madre y más a él saliendo de su boca. ¿Y tú qué quieres? Pregunté. Ella guardó silencio unos segundos. Demasiados segundos. Después apartó la mirada. Y eso fue suficiente respuesta. Subí las escaleras sintiendo la rabia quemándome por dentro. Abrí la puerta de mi habitación y encontré a Daniel sentado en mi escritorio revisando mis notas del instituto. ¿Qué demonios haces aquí? Ni siquiera se inmutó. Tus profesores dicen que tus notas se están empeorando. Sal de mi habitación. Daniel dejó lentamente los papeles sobre la mesa y se levantó con tranquilidad. Siempre hacía eso. Ese tono calmado. Esa falsa paciencia que volvía todo todavía más insoportable. Tu actitud es el problema, Mason. Solté una risa seca. Mi actitud no le dejó marcas en el brazo a mi madre. Ahí ocurrió otra vez. Ese pequeño cambio en sus ojos. Oscuro. Violento. Real. Pero desapareció casi inmediatamente. Deberías tener cuidado con las acusaciones que haces. Di un paso hacia él. Y tú deberías mantener las manos lejos de ella. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos en silencio. Podía sentir el odio creciendo entre nosotros como algo vivo. Porque ambos sabíamos la verdad. Él sabía que yo había visto quién era realmente. Y yo sabía que detrás de aquella máscara amable había algo podrido. Entonces sonrió. Y dijo algo que todavía recuerdo años después. Tu madre está cansada de ti. Aquello me golpeó más fuerte de lo esperado. Porque una parte de mí sabía que quizá era verdad. Daniel se acercó lentamente. Cada discusión. Cada problema. Cada mala noche, siempre acabas siendo tú. Apreté los puños. Calle. Ella quiere paz, Mason. Y tú eres incapaz de dársela. Cállate. Pero él siguió hablando. Tu padre murió y tú te quedaste atrapado en el pasado. Tu madre intentó reconstruir su vida y tú solo sabes castigarla por ello. Y lo peor era que sonaba convincente. Eso era lo más peligroso de Daniel. Sabía exactamente cómo convertirte en el villano de tu propia historia. La puerta se abrió de golpe. Mi madre acababa de subir las escaleras. Y Daniel sonrió apenas. Porque sabía perfectamente lo que iba a hacer. Mason está fuera de control otra vez, dijo con voz tranquila. Lo miré completamente incrédulo. ¿Qué? Mi madre observó la escena con agotamiento. ¿Qué ocurre ahora? Nada, respondió Daniel. Solo intentaba hablar con él. Mentiroso. Maldito mentiroso. Estaba provocándome, dije inmediatamente. Mi madre cerró los ojos un instante como si estuviera demasiado cansada para soportarme. Estoy harta de esto. Aquella frase me rompió por dentro. Porque no estaba harta de Daniel.
Estaba harta de mí. Daniel colocó una mano sobre su hombro fingiendo preocupación. Y entonces dio el golpe final. Quizá Mason necesita pasar un tiempo fuera de casa. Silencio. Noté como mi corazón empezaba a latir demasiado rápido. ¿Qué acabas de decir? Mi madre parecía nerviosa. Daniel solo piensa que quizá el ambiente aquí ya no es sano. La miré sin poder creerlo. ¿Quieres echarme? No es eso. Sí es eso. Mi voz empezó a romperse. Él te golpea, manipula todo y aún así el problema sigo siendo yo. Mi madre levantó la voz por primera vez. Porque tú nunca paras. Nunca intentas hacer las cosas fáciles. Ahí entendí algo devastador. Mi madre prefería culparme antes que aceptar quién era realmente el hombre que había metido en nuestra vida. Porque aceptar la verdad significaba aceptar que había destruido nuestra familia por alguien así. Y ella no podía soportarlo. Daniel seguía en silencio detrás de ella. Observando. Esperando. Como un hombre que ya sabía cómo terminaría todo. Y honestamente, creo que fue exactamente en ese momento cuando dejó de verme como un hijo. Y empezó a verme como un problema que debía eliminar. Tenía 18 años cuando mi madre finalmente eligió entre él y yo. Y ni siquiera dudó. A veces intento recordar cuando empezó realmente a odiarme, pero creo que la verdad es mucho más simple. Dejó de verme como su hijo el día que empecé a recordarle demasiado a mi padre. Tenía sus mismos ojos. Su misma forma de hablar. Incluso el mismo carácter cuando algo me parecía injusto. Y Daniel odiaba cualquier cosa que mantuviera vivo el recuerdo de mi padre dentro de aquella casa. Por eso quería borrarme. Y casi lo consigue. Aquella noche llegué tarde de trabajar en una gasolinera. Eran cerca de las 11 y estaba agotado. Lo primero que noté al entrar fue el silencio. Un silencio raro. Pesado. Como si la casa estuviera esperando algo. Entonces vi mis cosas. Todas mis cosas. Cajas apiladas junto a la puerta principal. Mi ropa. Mis libros. Las pocas fotografías que todavía conservaba de mi padre. Recuerdo quedarme completamente inmóvil varios segundos. Intentando entender lo que estaba viendo. Después escuché pasos detrás de mí. Mi madre apareció en el pasillo lentamente. Y supe inmediatamente que había llorado. Pero ya no me importaba. ¿Qué es esto? Pregunté. Ella evitó mirarme directamente. Mason, tenemos que hablar. Todavía odio esa frase. Tenemos que hablar. Nunca significa nada bueno. Daniel apareció unos segundos después. Tranquilo. Sereno. Exactamente igual que alguien observando un problema que ya ha solucionado. Y entonces lo entendí todo. No. Mi voz salió rota. No me estás echando. Mi madre empezó a llorar otra vez. Las cosas se han vuelto imposibles aquí. Imposibles. Como si yo fuera una tormenta y no su hijo. ¿Por qué él lo dice? Ella negó rápidamente. No es solo Daniel. Tú estás lleno de rabia. Siempre discutiendo. Siempre provocando problemas. Sentí algo romperse dentro de mí. Porque ni siquiera estaba escuchándome ya. Solo repetía todo lo que él llevaba años metiéndole en la cabeza. Daniel dio un paso adelante. Esto quizás sea lo mejor para todos. Lo miré fijamente. Y honestamente, creo que si mi madre no hubiera estado allí lo habría golpeado hasta romperme las manos. Tú calle. Mi madre reaccionó inmediatamente. No vuelvas a hablarle así. Ahí estaba otra vez. Protegiéndolo. Siempre protegiéndolo a él. La miré durante unos segundos intentando encontrar aunque fuera un poco de la mujer que había sido mi madre antes, de Daniel. Pero ya no quedaba nada. Solo cansancio. Miedo. Y una necesidad desesperada de mantenerlo contento. ¿De verdad vas a hacer esto? Pregunté finalmente. Ella empezó a llorar más fuerte. Y aún así dijo. Necesitas irte. Nunca olvidaré aquellas palabras. Porque hay momentos exactos donde el amor desaparece. No poco a poco. No lentamente. De golpe. Como una luz apagándose. Subí a mi habitación sin decir nada más. Recuerdo meter ropa dentro de una mochila mientras me temblaban las manos de rabia. Daniel observaba desde el pasillo sin intervenir. Ni siquiera intentaba esconder la satisfacción en su cara. Había ganado. Se había quedado con la casa. Con mi madre. Con todo. Cuando bajé las escaleras con mis cosas, mi madre seguía llorando junto a la puerta. Pero aún así no cambió de opinión, eso fue lo que más me destruyó.
Ni siquiera luchó por mí. Tengo algo de dinero para ti, dijo acercándome un sobre. Ni lo miré. Quédate con él. Ella intentó tocarme el brazo, pero me aparté inmediatamente. Y entonces dije algo que jamás pensé que sería capaz de decirle. Ojalá papá pudiera verte ahora. Vi el impacto inmediato en su rostro. Como si la hubiera bofeteado. Pero era verdad. Mi padre jamás habría permitido que alguien me echara de casa. Jamás habría permitido que un hombre como Daniel destruyera nuestra familia desde dentro. Mi madre empezó a romperse delante de mí. Mason, por favor. Pero ya era tarde para por favor. Abrí la puerta principal y el aire frío me golpeó la cara. Todavía recuerdo perfectamente lo que sentí al cruzarla. No tristeza. No miedo. Vacío. Un vacío enorme y silencioso. Porque acababa de entender algo horrible. Puedes querer a alguien con toda tu alma y aún así no significar lo suficiente para que te elijan. Aquella noche dormí dentro de mi coche en un aparcamiento vacío mientras nevaba fuera. Y aunque en ese momento todavía no lo sabía, fue la última vez que volví a sentirme parte de aquella familia. Pasaron 12 años antes de que volviera a ver a mi madre. 12 años construyendo una vida desde cero. 12 años sobreviviendo solo. Trabajé en obras, almacenes y talleres mecánicos mientras estudiaba ingeniería por las noches. Dormí en apartamentos diminutos, comí basura durante meses y hubo momentos donde honestamente pensé en rendirme. Pero había algo que nunca olvidé. La noche en que mi madre me eligió a mí, y decidió que no era suficiente. O quizá peor. La noche en que ni siquiera lo intentó. Con el tiempo dejé de esperar llamadas. Dejé de mirar fotografías antiguas. Dejé incluso de preguntarme si ella alguna vez se arrepintió. Porque entender algo me salvó la vida. Algunas personas prefieren destruirse antes que admitir que eligieron mal. Y mi madre llevaba años enterrándose junto a Daniel. Cuando cumplí 30 años ya tenía mi propia empresa de construcción en Seattle. Nada gigantesco, pero suficiente para vivir tranquilo. Había construido algo real. Algo mío. Sin ayuda. Sin familia. Sin nadie. Y entonces recibí la llamada. Número desconocido. Casi no contesto. ¿Mason? Tardé varios segundos en reconocer la voz de mi madre. Sonaba vieja. ¿Rod? Y por primera vez en mi vida, tenía miedo. No respondí inmediatamente. Mason, por favor no cuelgues. Miré en silencio la lluvia golpeando las ventanas de mi oficina mientras algo incómodo se movía dentro de mi pecho. No amor. No exactamente. Más bien el fantasma de algo que una vez existió. ¿Qué quieres? Ella empezó a llorar. Y honestamente, no sentí nada. Daniel está en prisión. Silencio. Parpadeé lentamente. ¿Qué? Su respiración temblaba al otro lado del teléfono. Nos arruinó. Y entonces empezó a contarme todo. Durante años Daniel había manipulado las cuentas familiares a escondidas. Convenció a mi madre de vender propiedades, pedir préstamos y poner negocios a su nombre. Poco a poco fue aislándola de todo el mundo. Amigos. Familia. Dinero. Control absoluto. Exactamente igual que había intentado hacer conmigo. Solo que esta vez no pudo esconder quién era para siempre. 2 años antes lo descubrieron desviando dinero, falsificando firmas y utilizando cuentas ilegales para lavar millones de dólares de socios criminales. Cuando todo explotó, Daniel desapareció intentando huir del país con otra mujer. Pero lo atraparon. Y al caer, arrastró a toda la familia con él. La casa fue embargada. Las cuentas congeladas. Las deudas enormes. Mi madre perdió absolutamente todo. Y lo peor fue lo que vino después. Tu hermana no me habla, susurró entre lágrimas. Dice que destruí la familia por él. Aquello me golpeó de una manera extraña. Porque era exactamente lo que había pasado. Mi madre había sacrificado a todos por un hombre que terminó destruyéndolos igualmente. Y aún así, una parte de mí seguía sintiendo pena por ella. O quizá pena por la mujer que había sido antes de conocerlo. ¿Por qué me llamas ahora? Pregunté. Ella tardó demasiado en responder. Y eso me dijo todo. No tengo a nadie más. Cerré los ojos lentamente. Durante años imaginé ese momento. Mi madre arrepentida. Sola. Destruida. Volviendo hacia el hijo que abandonó. Pensé que sentiría satisfacción. Venganza. Pero no. Solo cansancio. Mason, por favor. Solo quiero verte. Miré mi reflejo en la ventana durante unos segundos. Después respondí.
Voy a ir. Volví a Denver 3 días después. Y casi no reconocí a mi madre cuando abrió la puerta del pequeño apartamento donde vivía ahora. Había envejecido muchísimo. Su cabello estaba completamente gris. Sus ojos, vacíos. Parecía una mujer aplastada por su propia vida. Nos quedamos mirándonos en silencio varios segundos. Después empezó a llorar. Lo siento tanto. Aquellas palabras llegaron 12 años tarde. Entré lentamente al apartamento. Pequeño. Oscuro. Triste. Nada que ver con la casa donde crecí. Nada que ver con la vida que ella eligió por encima de mí. ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de quién era realmente? Pregunté. Mi madre bajó la mirada. Mucho después de que te fueras. Y eso dolió más de lo que esperaba. Porque significaba que una parte de ella probablemente siempre supo algo. Pero aún así lo eligió. Nos sentamos en silencio varios minutos antes de que finalmente dijera algo que jamás olvidaré. Te convertiste en todo lo que Daniel nunca pudo controlar. Aquella frase me golpeó fuerte. Porque era verdad. Daniel necesitaba destruir personas para sentirse poderoso. Yo sobreviví a él. Y eso fue lo único que jamás pudo soportar. Mi madre rompió a llorar otra vez. Perdí a mi hijo por un monstruo. La observé en silencio. Y entonces entendí algo importante. Daniel no había destruido mi vida. Destruyó la de ellos. Porque yo sobreviví. Yo construí algo mejor. Yo encontré paz lejos de toda aquella toxicidad. Ellos, en cambio, pasaron años viviendo dentro de una mentira que terminó devorándolos vivos. Mi madre levantó lentamente la mirada. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Pensé en aquella noche bajo la nieve. En mi coche. Solo. Con 18 años y sin nadie. Pensé en todas las veces que necesité una madre y ella eligió a Daniel. Después respondí con honestidad. No lo sé. Y era verdad. Porque algunas heridas no desaparecen. Solo aprendes a vivir con ellas. Me levanté para marcharme y mi madre habló por última vez antes de que llegara a la puerta. Tu padre estaría orgulloso de ti. Aquello me rompió más que cualquier otra cosa. Porque durante años fue lo único que necesité escuchar. Me quedé quieto varios segundos antes de responder. Ojalá tú también lo hubieras estado. Y entonces me fui. Pero esta vez fue diferente. Porque ya no era el chico expulsado de su hogar. Ahora era el único que había conseguido escapar antes de que Daniel destruyera todo lo demás.